Cuando Jesús llegó a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, ya solo quedaban 6 meses antes de que volviera a la ciudad para su crucifixión. Les hago esta aclaración para que más o menos se contextualicen en qué momento del ministerio terrenal de Jesús estamos. El ministerio terrenal de Jesús dura unos 3 años y ya llevamos 2 años y medio. Ya falta muy poco para que Él llegue a Jerusalén en la Pascua en la que será crucificado. Ya sabemos entonces que estamos en el contexto de una fiesta que se hace unos 6 meses antes de la Pascua, por allá en octubre, y es la fiesta de los tabernáculos. Como les mencioné, Jesús entonces va al templo apenas llega a la fiesta y comienza a enseñar. Y como era de predecir, los líderes judíos respondieron con mucha hostilidad e incluso nos dice el texto que intentaron arrestarlo. Sin embargo, también nos va a decir este texto que vamos a estudiar hoy, que el pueblo, que la multitud estaba dividida en cuanto a Jesús. Una parte del pueblo se le oponía con violencia, mientras que otros creían en sus palabras y creían en él y lo miraban con entusiasmo porque era el Mesías tan esperado. A raíz de esto que vamos a estudiar hoy, se empieza a intensificar aún más la hostilidad hacia Jesús por parte de las autoridades judías hasta que eso concluye con la crucifixión y muerte del Señor 6 meses después. Juan comenzó este capítulo que estamos estudiando, el capítulo 7, lo comenzó con una nota muy sombría, lo comenzó con una frase muy fuerte, ¿sí? Si ustedes van al versículo 1 del capítulo 7, dice: después de esto andaba Jesús por Galilea, pues no quería ir a Judea porque los judíos le buscaban para darle muerte. La manera como Juan comienza este capítulo es haciéndonos notar esa relación ya tan hostil que hay por parte de las autoridades de Jerusalén hacia Jesús. Nos empieza Juan diciendo que Jesús prefería estar en Galilea porque en Jerusalén procuraban matarle y por lo tanto él prefiere llevar esos últimos 6 meses lleva 6 meses en Galilea. Ahora que llegó la fiesta de los tabernáculos, ya sabemos entonces que se dirigió hacia Jerusalén. Sabemos que hay hostilidad por parte de los líderes judíos, pero también hace poco vimos que, empezando este capítulo, que aún sus familiares más allegados, tal vez sus primos más cercanos de los que nos habla Juan en esos primeros versículos de este capítulo, nos dice que ni aún ellos creían en él. Recuerden lo que estudiamos en el versículo 5. Sin importar de dónde viniera la hostilidad hacia Jesús, siempre provenía de la misma fuente y era la incredulidad. Es decir, no creían en él, no creían en que él era aquel que él decía ser, no creían que él fuera el Mesías esperado. Sin embargo, a pesar de esa oposición tan férrea, Jesús nunca moderó sus palabras, nunca moderó su afirmación de ser el enviado de Dios. Y en esta sección que estudiaremos hoy, pues sigue dando las mismas afirmaciones y específicamente en estos versículos vamos a encontrar unas respuestas muy particulares de la multitud hacia esas afirmaciones de Jesús. Vamos hoy a estudiar entonces el capítulo 7 de Juan, de los versículos 25 al versículo 36, vamos entonces a comenzar con la lectura del texto. Dice así: decían pues algunos de los de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan matar? Y habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que de verdad habrán reconocido las autoridades que es el Mesías? Pero de este sabemos de dónde viene, mas del Mesías, cuando venga, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, enseñando en el templo, gritó y dijo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado es veraz, aunque vosotros no le conocéis. Yo le conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Pero nadie le ponía las manos, porque aún no había llegado su hora. De la multitud, muchos creyeron en él y decían: el Mesías, cuando venga, hará más milagros de los que éste hace. Oyeron los fariseos a la muchedumbre que cuchicheaba acerca de él
Y enviaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos alguaciles para que le prendiesen. Dijo entonces Jesús: aún estaré con vosotros un poco de tiempo, y me iré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Dijéronse entonces los judíos: ¿a dónde va a ir este que nosotros no hayamos de hallarle? ¿Acaso quiere irse a la dispersión de los gentiles a enseñarles a ellos? ¿Qué es esto que dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir? Vamos entonces a comenzar el estudio de la noche de hoy hablando un poco de la confusión que el texto nos permite ver en estas multitudes que están escuchando las palabras de Jesús. Los primeros 4 versículos, del 25 al 29, nos dicen: decían pues algunos de los de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan matar? Y habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que de verdad habrán reconocido las autoridades que es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mas del Mesías cuando venga nadie sabrá de dónde viene. Jesús, enseñando en el templo, gritó y dijo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado es veraz, aunque vosotros no le conocéis, yo le conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Estamos entonces en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Hay muchos peregrinos, ya sabemos que todos los israelitas, al menos todos los varones, deberían ir a Jerusalén a la fiesta, y entonces es posible que los peregrinos no estuvieran conscientes de las intenciones de los líderes de matar a Jesús, de los líderes religiosos de matar a Jesús. Es muy probable que todos los que estaban de visita en la ciudad no fueran conscientes de eso que venía pasando ya hace algún tiempo. Por lo cual hay una especie de pregunta que al parecer la tendríamos que poner en boca de los que sí son de Jerusalén, mientras los visitantes de pronto están un poco ignorantes e inconscientes del asunto. Es muy probable que todos los de Jerusalén tuvieran plena conciencia de que las autoridades estaban buscando a Jesús para matarle. Y entonces hay una especie de pregunta retórica, de ese tipo de preguntas que se hacen no para dar respuesta, no para que sean respondidas, sino que es una pregunta que la gramática griega con la que se hace la pregunta ya espera una respuesta afirmativa. ¿No es este a quien buscan para matarle? Es una pregunta que más que pregunta está afirmando que efectivamente ese es a quien buscan para matarle. Entonces imagínense el contexto del que estamos hablando. Jesús se levanta a predicar en la sinagoga y lo primero que piensa la gente es: este no es el que están buscando para matarlo, y habla libremente y no le dicen nada. Se ven sorprendidos porque al parecer todo el mundo sabe que lo están buscando, todo el mundo sabe que hay intenciones de matarlo, y lo ven ahí tan tranquilo frente a ellos hablando, y al parecer las autoridades no le dicen nada. Los mismos líderes que están buscando para matarle están escuchando ahí en un silencio tal vez incómodo cómo Jesús condenaba a través de su discurso la hipocresía de ellos. Cómo Jesús, recuerden lo que vimos hace 8 días del versículo 14 al 24, cómo Jesús les está diciendo que ellos ni siquiera al parecer son buenos seguidores de Moisés. Ellos están ahí quietos, al parecer en silencio, escuchando pues esa condenación que Jesús hace de su hipocresía. Al parecer, tal vez las autoridades temían generar un debate público. Al parecer pueden haberse asustado un poco recordando ya episodios pasados. El mismo Evangelio de Juan nos recuerda en el versículo 2, o nos narra en el capítulo 2, cuando Jesús limpió el templo, esa presencia de autoridad con la que llegó a limpiar el templo. Entonces sabían que muy probablemente emprender una acción de arrestarlo ahí delante de la multitud no iba a ser algo sencillo. Tal vez se asustaban un poco por la presencia de autoridad que tenía, porque Jesús, recuerden que hablaba con autoridad, como Mateo nos dice por allá en el Sermón del Monte. Cuando predica Jesús el Sermón del Monte, la gente se maravillaba de cómo hablaba, y lo que registra Mateo es: se maravillaban porque hablaba con autoridad,
hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Entonces es muy probable que esa presencia de autoridad que irradiaba Jesús los hubiera detenido un poco. Pero también es muy probable que eran plenamente conscientes de que arrestar a Jesús en público podía causar un alboroto que muy probablemente los romanos los harían a ellos responsables por esto. Ahora vamos adelante a entender un poco esto que acabo de decir. Había una de las sectas de los judíos, específicamente los saduceos, de las cuales ahora vamos a hablar un poco más, que eran responsables de esa armonía entre el pueblo de Israel y los romanos. Y entonces es muy probable que no quisieran generar ese alboroto, y es muy probable que supieran que arrestar a Jesús en público podía causar cierto alboroto, pues todavía muchos de la población tenían una impresión muy favorable de Jesús. Entonces, al parecer, lo que nos dice el texto es que atónitos por el silencio de sus gobernantes y por la valentía de Jesús, los residentes de Jerusalén exclamaron: mirad, habla libremente y no le dicen nada. Ese término libremente es el término parresia en griego, que es un término que se traduce de varias maneras. También se puede traducir públicamente. Mira, este habla públicamente y no le dicen nada. O también puede traducirse con confiadamente. Este habla confiado y no le dicen nada. Este habla con audacia y no le dicen nada. Ese parresia es cuando yo no tengo ataduras para hacer algo y entonces lo puedo hacer públicamente. Lo puedo hacer a los ojos de las personas. Lo puedo hacer sintiéndome plenamente libre. Y eso es lo que aterraba a la multitud. Mira, este no es el que buscan para matarle y está aquí hablando tranquilamente, está aquí hablando confiadamente, está aquí hablando libremente, está aquí hablando a los ojos de todos, está aquí hablando públicamente. ¿Por qué es que entonces lo dejan hablar así? Pareciera entonces que en esas palabras de Jesús se pudiera encontrar una confianza grande, en contraste con el silencio que estaban llevando a cabo los líderes religiosos. Hay una proclamación de Jesús que cautiva a las personas. Mientras los otros están ahí callados, estos se extrañan por esas palabras de Jesús, al parecer tan confiadas, al parecer tan libres, al parecer sin ese miedo que los lleva a ellos a pensar cómo este es capaz de hablar públicamente aquí, si todos sabemos que están buscándolo para arrestarlo, están buscándolo para matarlo. El profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías encontramos 4 canciones del siervo, lo que le han llamado los soliloquios mesiánicos. Esos soliloquios mesiánicos nos hablan un poco del siervo que representa pues esa figura de Jesús. Y hay uno de estas canciones del siervo que está en el capítulo 50 de Isaías, en donde cuando uno lee esta canción del siervo, este cántico del siervo, allí se describe una confianza audaz del siervo, la confianza plena que poseía Cristo. Y a veces cuando uno lo lee es casi inevitable no pensar en esta escena que está viviendo precisamente Jesús allí en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. Isaías 50, versículo 7, nos dice que es uno de estos cánticos: por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como a la ropa, y como la polilla se los comerá. Si uno revisa este cántico, pareciera que nos estuvieran hablando precisamente de esa gran confianza que nos permite entender cómo Jesús, a pesar de ese peligro latente, a pesar de que la misma gente exclama: este es el que están buscando para matarlo, cómo Jesús con plena confianza va al frente en la sinagoga, se levanta y predica. Y lo hace de tal manera
tan confiadamente que la gente está atónita, que la gente se extraña, y al parecer uno quisiera entender de dónde viene esa confianza, pero claro, aquí en el profeta Isaías nos queda muy claro de dónde viene esa confianza. La confianza de Jesús, que sabe que a pesar del peligro, Él no será humillado, que a pesar del peligro jamás será avergonzado, porque cercano está Él, el que lo justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Dice, ¿quién es mi acusador? Que se me enfrente. ¿Quién me condenará? Sé que todos se gastarán, y como a la ropa la polilla se los comerá, pero Él sabe en quién ha confiado, Él sabe que no será avergonzado. Si uno revisa no solamente las palabras de Jesús, sino que a raíz de esto que estamos hablando, nos vamos un poquito más allá a ese primer siglo de la iglesia, sobre todo esa iglesia que nos narra Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar que esto mismo era una característica fuerte en los discípulos del Señor. Por allá en el capítulo 4 de Hechos se nos narra la defensa de Pedro y de Juan tras la curación de un cojo. No sé si recuerdan que había un cojo ahí a la entrada del templo y Pedro les pide una limosna y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Y a raíz de esa curación, Pedro y Juan son llevados ante el tribunal. Y cuando ellos se defienden, cuando Pedro toma la vocería y exclama y habla defendiéndose, nos dice el versículo 13 del capítulo 4 de Hechos, que viendo la libertad, la valentía, la confianza, en el mismo término, viendo la libertad de Pedro y considerando que eran hombres sin letras y plebeyos, se maravillaban, pues los habían conocido de que estaban con Jesús. Es decir, allí mismo en el Sanedrín, nos dice el libro de Hechos, que los que estaban allí en el Sanedrín se maravillaban de la manera como Pedro hablaba, como Pedro y Juan hablaban, viendo la libertad, la plena confianza. Exactamente lo mismo que se nos está diciendo aquí de Jesús. Exactamente lo mismo que maravillaba a la multitud acerca de Jesús. Cómo es que corriendo peligro, habla de la manera que habla públicamente, habla libremente y con tanta confianza. Lo mismo pasa por allá al final de Hechos de los Apóstoles. Si se leen Hechos se van a encontrar esto mismo en muchos momentos. Yo simplemente quise traer a colación dos. Aquel escenario en que está Juan y Pedro y un escenario que se nos narra en el capítulo 28 de Hechos, en donde Pablo está preso en Roma, pero a pesar de estar preso, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y nos dice el versículo 31 del capítulo 28, que lo hacía abiertamente. Vuelve a utilizar el término parresia. Lo hacía abiertamente, lo hacía públicamente. A pesar de estar preso por causa del Señor, Pablo seguía predicando públicamente. Pablo seguía predicando con plena confianza, con plena libertad. Entonces, es inevitable no pensar en estas cosas cuando estamos leyendo un texto en donde la multitud se está maravillando de que Jesús en medio del peligro hable de la manera que habla. El pueblo estaba asombrado porque los gobernantes no respondían nada a Jesús, a pesar de que él, al parecer, los estaba acusando y humillando públicamente. Había algunos ahí que estaban tan sorprendidos que comenzaron a preguntarse lo impensable. Hay una pregunta que ya según el contexto en el que vamos en el libro, creería uno que la multitud no se la estaría haciendo. Pero al parecer, esto que está pasando, que Jesús hable tan confiado mientras los líderes están callados, maravillaron tanto y sorprendieron tanto a las multitudes que algunos de ellos comenzaron a preguntarse lo impensable. La pregunta que se hacían era, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Recuerden que la palabra Cristo simplemente es el término griego para la palabra hebrea Mesías, de tal manera pues que son sinónimos en los evangelios y dependiendo de sus versiones las pueden encontrar, son intercambiables. ¿Habrán reconocido de verdad que los gobernantes
que este es el Mesías que habría de venir. Todos ellos sabían que Jesús se estaba haciendo igual a Dios y todos ellos sabían que estaba diciendo que era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, y que por eso procuraban matarlo. Pero mientras él habla tan confiadamente y los líderes están en silencio, pues los sorprende tanto que se preguntan, ¿será que ya los gobernantes reconocieron que este verdaderamente es el Cristo? Tal vez los líderes habían recibido más información sobre Jesús, tal vez se habían reunido en privado y habían tenido una reunión ahí confidencial y finalmente se habían dado cuenta o habían decidido que efectivamente él era el Cristo. Tal vez eso es lo único que podría por la cabeza de ellos explicar, pasaba esto como única explicación de por qué no lo arrestan, si lo están buscando para arrestarlo, está allí parado públicamente, ¿por qué no lo arrestan? Pero la idea de que las autoridades hubieran reconocido de verdad que era el Cristo era tan inverosímil, era tan fantasiosa, que ellos mismos la rechazaron de inmediato. Si seguimos el texto, después de la pregunta, ellos mismos al parecer afirman cosas como para tener plena certeza de que no, es imposible que lo hayan reconocido. Lo que nos dice el versículo 27 son las explicaciones de por qué rechazaban la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías y que hubiese sido reconocido como el Mesías. ¿Qué es lo que dicen? No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Ese argumento que tienen para negar que Jesús es el Mesías, el Cristo, es una combinación de mala información y leyendas populares, que si ustedes se fijan bien, no dista mucho de muchas de las cosas que nos vienen a nosotros como ideas acerca de la religión. Mala información, información desfigurada y leyendas populares. Eso que están diciendo es una combinación de estas cosas. A pesar de esa aseveración confiada acerca de, no, nosotros sabemos que él no puede ser el Mesías porque nosotros sabemos de dónde viene. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Esa aseveración que hacen de manera tan confiada, aunque la hacen, ellos ni siquiera sabían realmente de dónde era Jesús. Porque si revisamos bien el texto, ellos creían que Jesús era de Nazaret. Y Jesús no es de Nazaret. En Nazaret lo habían criado. En Nazaret pasó su infancia, pero él no nació en Nazaret. Al parecer, estos de la multitud que están haciendo esas aseveraciones tan confiadas, ni siquiera saben que Jesús en realidad había nacido en Belén, como nos lo afirman, por ejemplo, el segundo capítulo del Evangelio de Mateo. Y esa declaración de que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es, expresa una creencia popular, con base en una mala interpretación de algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, el capítulo 53 de Isaías, específicamente el versículo 8 dice, su generación, ¿quién la contará? Es decir, no tiene pares generacionales. Pero aparte de eso, el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, dice, el Mesías vendrá súbitamente a su templo, el Señor vendrá súbitamente a su templo, a quien vosotros buscáis. Y entonces ellos han venido en sus tradiciones rabínicas mezclando un poco ese asunto de que nadie contará a su generación, es decir, no va a tener pares de generación, no va a tener compañeros de la misma generación, su generación quién la contará, pero aparte de eso, están mezclándole a eso esa expresión de Malaquías cuando dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y entonces esto lo convirtieron en una especie de tradición popular que consistía en una creencia de que el Mesías no se conocería hasta que apareciera de repente y redimiera a Israel. Es más, hay algunos que pensaban que el Mesías ni siquiera iba a saber que era el Mesías, sino hasta que viniera el profeta Elías a ungirlo. Más o menos como pasó, por ejemplo, con David. Ustedes de pronto han leído algo sobre la historia del rey David,
que el rey David era un pastor que estaba allí con sus ovejas y que peleaba con osos, etcétera, y tocaba el arpa en los campos, y se presentó el profeta Samuel y lo ungió. Él ni siquiera sabía que había sido llamado para ser el rey de Israel hasta que se presentó el profeta y lo ungió. Entonces hay algunas creencias a raíz de estos dos textos que acabo de mencionar que llevaron a algunos en Jerusalén, en Israel, a pensar que el Mesías se presentaría súbitamente, que el Mesías de un momento a otro llegaría y se presentaría en el templo sin que nadie lo conociera, sin que nadie supiera de dónde vino, sin que nadie supiera cuál es su origen. Pero fuera de eso está la otra creencia que les menciono. Viene de los diálogos de Trifón, que era un oponente judío a Justino Mártir, que era el apologista cristiano del siglo II, y este expresa, pero Cristo, si de verdad hubiera nacido, existiera, sería desconocido y nadie sabría quién es, y ni siquiera él sabría quién es, pues no tendría poder hasta que Elías viniera a ungirlo y lo manifestara a todos. Pero como ven, eso es una especie de interpretaciones de algunos textos, más algunas opiniones de apologistas de esos primeros siglos, mezclado un poquito pues con algunos libros apócrifos, por ejemplo el libro apócrifo del Apocalipsis. Hay un Apocalipsis que se llama el Apocalipsis de Esdras. Un libro apócrifo es un libro antiguo que la iglesia no ha podido probar su autenticidad, no se considera un libro auténtico y por lo tanto entonces no se le da carácter de canónico o no entra pues al canon sagrado. El libro apócrifo del Apocalipsis de Esdras dice: me dijo, tal como nadie puede explorar o conocer lo que está en lo profundo del mar, así también no hay persona en la tierra que pueda ver a mi hijo o a los que están con él, excepto cuando llegue su día. Entonces, este tipo de textos le dan un poco más de peso y nos permiten entender claramente esas creencias que habían en aquella época. Ellos consideraban que de repente se iba a presentar el Mesías. Y entonces, claro, la conclusión era sencilla. Si esto es lo que va a pasar con el Mesías, entonces definitivamente no puede ser Jesús, porque sabemos de dónde viene. De allí viene esa expresión que ustedes ven en el versículo 27. Pero de sabemos de dónde viene, mas del Mesías cuando venga nadie sabrá de dónde viene. No conocían el trasfondo de Jesús. Conocían algo del trasfondo de Jesús, conocían algo de dónde venía, conocían algo de su niñez, por ejemplo, lo relacionaban con Nazaret. Y como sabían algo del trasfondo de Jesús, supusieron que entonces por esto no podía ser el Mesías, porque definitivamente del Mesías, pensaban ellos, no se iba a saber nada, hasta que de repente se manifestara algún día en su templo. Sin embargo, esa creencia popular estaba completamente contraria al Antiguo Testamento, que claramente nos dice o claramente predice que el Mesías nacería en Belén. Si nos vamos al libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos dicen: pero tú, Belén de Efratá, pequeño entre los clanes de Judá, de ti me saldrá quien señoreará en Israel, cuyos orígenes serán de antiguo, de días de muy remota antigüedad. Es decir, a pesar de que el Mesías no tiene principio, a pesar de que el Mesías ha existido siempre, en ti, Belén de Efratá, que eres pequeño entre los clanes de Judá, de ti saldrá quien señoreará en Israel. Es decir, está revelado claramente en el Antiguo Testamento que el Mesías nacería en Belén de Judá. Pero estas multitudes que están allí aglomeradas, primero tienen una información incorrecta acerca del origen del natalicio de Jesús, del lugar donde nació Jesús. Creen que es de Nazaret, cuando realmente nació en Belén. Y segundo, tienen ahí una mezcla entre falta de información, ignorancia, mala interpretación y algunas leyendas populares
que los llevaron entonces a descartar de entrada que Jesús pudiera ser el Mesías, debido pues a estas creencias que tenía. Algunos reconocerían más tarde, algunos de esa multitud reconocerían más tarde que precisamente el Mesías debería venir de Belén. No es de los versículos que estudiaremos hoy, pero si ustedes tienen ahí sus Biblias y se adelantan un poquito, aquí en el capítulo 7 que estamos estudiando, van hasta el versículo 42, se van a encontrar que posteriormente esa misma multitud que está allí con Jesús se hace una pregunta y es, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Es decir, ellos mismos tienen unas confusiones inmensas. Por un lado, algunos dicen, no, el Mesías nadie puede saber de dónde viene, sino que de repente se ha de presentar, porque habían algunas creencias asociadas, mientras que hay otros que de un momento a otro dicen, ve, y no dice la palabra, no dice la Escritura, que esa misma aldea de la que es David va a venir el Mesías. Entonces hay cierta desinformación y también hay falta de convicción frente a esas tradiciones y esas creencias en las que están cimentados, que los llevaron pues a descartar el mesianismo de Jesús. Jesús, si ustedes revisan la respuesta que da, primero, no se puso a hacer notar, Jesús no señala que esa idea que ellos acaban de dar en el versículo 27 contradice al Antiguo Testamento. Aquí no vemos a un Jesús que dice, no, un momentico, ustedes están interpretando esto mal. En la palabra se revela que el Mesías nacería en Belén. Jesús en ningún momento se encarga de aclarar ese tipo de cuestiones y tampoco protestó cuando se le relaciona con Nazaret y no se le relaciona directamente con Belén. Simplemente respondió con autoridad, confrontando directamente la incredulidad de los corazones endurecidos con los que estaba. Nos dice la palabra que Jesús, enseñando en el templo, gritó, alzó la voz y dijo, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es veraz, aunque vosotros no le conocéis. Lo que hace Jesús es alzar la voz, gritar para que todos lo oyeran y enfatiza fuertemente lo que va a decir a partir de recalcar que ellos conocen y saben de dónde es. Sin embargo, más adelante, si uno compara esta afirmación que hace Jesús, ustedes me conocen, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, también les voy a pedir que se adelanten un poquitico. En el capítulo 8, versículo 19, nos vamos a dar cuenta que Jesús luego les dice, pero ellos le decían, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Es decir, cuando Jesús aquí está diciendo, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, lo primero es que cuando comparamos estas palabras con aquellas que encontramos en el capítulo 8, versículo 19, eso nos permite entender un poco el comentario irónico de Jesús al decir, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Ellos sabían sus conclusiones erradas acerca de que era de de Nazaret. Sabían de sus conclusiones erradas acerca de que había nacido en Nazaret. Y también sabía que no le reconocían como Mesías, es decir, no sabían quién era. Hay una especie de comentario irónico ahí en Jesús al decir, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Sus oponentes lo conocían. Sus oponentes sabían algo de él. Sus oponentes algo sabían de que era de Galilea y sabían algo de lo que había hecho, pero no conocían a su Padre, no conocían a Dios Padre. Difícilmente él hubiera dicho que quienes lo consideraban un impostor lo conocían. Entonces nos tenemos que contextualizar muy bien allí en lo que se está debatiendo. La gente está delante de Jesús llamándole impostor. La gente está delante de Jesús diciéndole, usted dice ser el Mesías, pero es imposible que usted sea el Mesías porque sabemos de dónde viene. Y difícilmente Jesús hubiera dicho que aquellos que lo consideran un impostor lo conocían. De manera que
Esa expresión más adelante en el capítulo 8 nos permite entender algo de ironía en estas palabras de Jesús. Jesús realmente aquí lo que está afirmando es que no lo conocían. Es como si dijera, con que saben quién soy y de dónde vengo. Es como si les dijera, ustedes creen saber quién soy y de dónde vengo. Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido de mí mismo, y el que me ha enviado es veraz, aunque vosotros no le conocéis. Había una suposición falsa de conocimiento espiritual por parte de ellos. Había plena evidencia de que Jesús no era un falso profeta. Había plena evidencia de que Jesús no era un pseudomesías, como ellos pensaban. Sin embargo, habían llegado otra vez a una conclusión espiritual falsa. En realidad, como Jesús lo declaró, Jesús no había venido por él mismo, había sido enviado por el Dios verdadero. Yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado es veraz, aunque vosotros no le conocéis. La multitud incrédula y peor aún, los líderes religiosos que están allí, a ellos Jesús les dice, no conocéis al Dios que profesáis. Lo que les está diciendo directamente Jesús es esto, algo con lo que nos volveremos a encontrar en el capítulo 8, por ahí en el versículo 41. Lo que les está diciendo Jesús es, ustedes creen conocerme, ustedes dicen que saben de dónde vine, pero resulta que yo no vine en nombre propio. El que me ha enviado es veraz, pero ustedes a él no lo conocen. Jesús, en otras palabras, tanto a la multitud como a los líderes religiosos les está diciendo, ustedes, aunque tengan puestos de autoridad, no conocen al Dios que profesan. No saben, no tienen claro las cosas del Dios que profesan. Están esperando un Mesías y no tienen claras las cosas frente al Mesías que esperan. Y esa es una declaración de acusación que es devastadora y que obviamente genera una fuerte reprensión. Es una acusación directa, especialmente para los escribas y los fariseos, porque los escribas y los fariseos son la élite religiosa de Israel. Ellos habían dedicado su vida al estudio del Antiguo Testamento. Los escribas y los fariseos se enorgullecían del conocimiento que tenían de Dios, a pesar de tener el privilegio de saber el idioma, de tener acceso a los textos sagrados, a los rollos sagrados, a pesar de todos los privilegios que tenían para estudiar el Antiguo Testamento. Jesús aquí les está diciendo, lamentablemente, a pesar de todos los privilegios que tienen, desconocen al Dios a quien profesan conocer con tanto orgullo. Al parecer, Jesús les está diciendo, se están acercando a las Escrituras desde una apreciación netamente intelectual. Se están enorgulleciendo mucho porque tienen una apreciación intelectual de las Escrituras. O tal vez en otros momentos podría relacionar ese acercamiento con un acercamiento emocional. Terminaron magnificando el día de reposo y dándole unas explicaciones que desvirtuaron totalmente su sentido, casi que con una aproximación desde la emocionalidad de que al cumplir el día de reposo se presentaría el Mesías, pero no tuvieron un acercamiento espiritual a las Escrituras. Esta acusación creo que es muy pertinente tenerla muy presente nosotros que estamos en esta intención de acercarnos a la palabra. Porque Jesús está aquí hablando con unos que tienen gran conocimiento acerca del Antiguo Testamento, han estudiado toda su vida el Antiguo Testamento, y resulta que Jesús les está diciendo, ustedes no conocen al Dios que profesan con tanto orgullo. Cuidado con la manera como nos aproximamos a la palabra. Cuidado con que la palabra, el acercamiento a la palabra, sea un acercamiento que se tendría como con cualquier otro libro. Las Escrituras, si las abordamos de manera intelectual, son letra muerta, pero fuera de eso hay una advertencia que tengo que hacerles, y es, nos dice la palabra, a quien más conoce, más se le demanda. De manera que todo el que se acerca a la palabra simplemente con un antojo de mero conocimiento intelectual está acumulando ascuas sobre su cabeza, porque la palabra se vive.
todo lo que vayamos aprendiendo, todo lo que nos permita Dios a través de estos estudios entender un poco más a fondo de la palabra, tiene que finalmente traducirse en nuestra manera de vivir la palabra, en nuestra obediencia a la palabra, en nuestra relación con Dios, en nuestro acercamiento a Dios y nuestra forma de caminar delante de Dios. Tiene necesariamente que ser un acercamiento espiritual. Cuando los acercamientos son netamente intelectuales y cuando los acercamientos son netamente emocionales, se corre el riesgo de sentir mucho, por un lado, o conocer mucho, por el otro, pero desconocer al Dios que profesamos. Aquí Jesús entonces está lanzando una fuerte acusación que también nos sirve a nosotros como advertencia. Es como cuando por allá en Samuel nos hablan de los hijos de Elí, el sacerdote Elí, pero de sus hijos nos dicen que eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Los hijos del sacerdote, y eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Pero cuando nos vamos al libro del profeta Jeremías, también hablándonos de los sacerdotes, nos dice, pero los sacerdotes nunca preguntan dónde está el Señor. Es decir, Jeremías está acusando a los sacerdotes de que al parecer se perdieron de vista lo más importante de su ministerio. Ustedes sacerdotes que se la pasan sirviendo en el templo, no preguntan dónde está el Señor. Perdieron de vista aquello que debería ser su foco fuerte, su foco constante. Lo mismo tenemos que tener presente nosotros. Nunca se nos puede perder el foco y es la palabra como medio para conocer a Dios, no como fin en sí mismo para enorgullecernos a partir del conocimiento que tenemos de ella. Jeremías también nos dice, los expertos en la ley jamás me conocieron, en palabras de Dios. Los expertos en la ley jamás me conocieron. El profeta Oseas nos dice algo similar y es, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces vean que los profetas nos van diciendo, no, cuidado que es que no hay algo malo en acercarnos al conocimiento de la palabra, por el contrario, es un mandato. El mandato claro de Dios es, acércate a la palabra, no descuides la palabra, manténla en tu boca, repítela a tiempo y a destiempo, escríbela en los muros, en los marcos de las puertas, enséñalas a tus hijos. Es decir, hay un mandato directo en la palabra debe estar en tu corazón. Pablo, a su discípulo Timoteo, le dice, tú mantente fiel en lo que has aprendido desde pequeño, porque desde pequeño has estudiado las Sagradas Escrituras, porque toda escritura es útil para enseñar, para arguir, toda escritura es útil para preparar al hombre de Dios para toda buena obra. El asunto no es, cuidado con interpretarlo mal, es que las muchas letras nos nublan el entendimiento de Dios. Es que si estudiamos mucho, vamos a cohibir el accionar del Espíritu, que es lo que a veces se dualiza hoy en día en la iglesia. Los que simplemente se dejan llevar por el Espíritu y los que estudian la palabra y pareciera que apagaran el Espíritu, cuando el Espíritu mismo es el que inspira las Escrituras y el Espíritu mismo es el que nos da a nosotros lo necesario para poder acercarnos de manera espiritual a la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el profeta Oseas, pero también Jeremías dice, los expertos en la ley no me conocieron. De tal manera pues que hay un llamado a acercarnos a la palabra y conocerle. Si el acercamiento a la palabra no nos lleva a conocerle, seguramente lo que haremos será amontonar ascuas sobre nuestra cabeza, seguramente será totalmente infructuoso nuestro esfuerzo y seguramente pues tendremos un conocimiento más, como muy probablemente alguien puede saber acerca del Quijote de la Mancha, o acerca de cualquier otro libro histórico, pero el acercamiento a la palabra es espiritual. Tristemente, esa preocupación por las minucias que tenían estos maestros de la ley, estos escribas y estos fariseos, su preocupación por el legalismo que se justifica a sí mismo, además de esa devoción que tenían a las tradiciones rabínicas,
los había hecho ciegos al verdadero conocimiento de Dios. Habían estudiado tanto acerca del libro que se les había olvidado acercarse a Dios. Una vez recuerdo que escuché a un hombre que estaba contando una anécdota relevante en su vida, y era que había podido ir a una conferencia que hablaba acerca de García Márquez. Y el tipo que dio la conferencia había estudiado tanto la vida de García Márquez que dio detalles personales. Incluso sabía si a García Márquez le gustaba el café con azúcar o sin azúcar, y si le gustaba con azúcar, con cuántas de azúcar. Pero apenas se acabó la conferencia, él tuvo la oportunidad de ir y conversar con él y hablar un poco con él. Y lo que más le sorprendió de este expositor era que, a pesar de que sabía todos los detalles de la vida de García Márquez, nunca había logrado conocer a García Márquez. Nunca había estado teniendo una conversación con García Márquez, nunca se había tomado un café con él, nunca llegó a saber qué cara ponía cuando le daban una buena noticia, o qué cara ponía cuando se estaba riendo, o cómo fruncía los ojos cuando se le escapaba una carcajada, o su manera de toser, o el tono de su voz cuando iba a decir algo triste o melancólico. Y finalmente este tipo decía: él pudo conocer mucho acerca de García Márquez, pero no conocía a García Márquez. Nunca le conoció. Sabía mucho acerca de él. De eso nos está aquí hablando la palabra hoy. Hay algunos que creen conocer. Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado es veraz, aunque vosotros no le conocéis. Se han dedicado al estudio del Antiguo Testamento, se han dedicado al estudio de la ley, pero no conocen a Dios, sabiendo que las Escrituras lo revelan a Él. Un acercamiento netamente intelectual a las Escrituras. Como en algún otro momento les dice Jesús, eran ciegos, guías de ciegos. No tenían cómo llevar a la gente a Dios porque ellos mismos habían perdido de la mira a Dios. No nos sorprende entonces que Jesús denunciara en repetidas ocasiones a estos personajes y les llamara hipócritas incrédulos. Aparentan ser algo, pero no lo son. Aparentan ser aquello que no son. Se jactan de su conocimiento de la ley y del conocimiento de las Escrituras sagradas, pero no conocen al Padre, no conocen a Dios. Incluso aquellos que están tan cerca de las Escrituras, por allá en el capítulo 8 de Juan, nos vamos a encontrar que Jesús les llama hijos de Satanás, de una manera fuerte y contundente. Al parecer, los que más cerca están del templo y de la palabra, se les perdió hace rato el foco de Dios. En contraste con esto, Jesús conoce al Padre. En contraste con ellos, Jesús hace parte de la misma esencia del Padre. Jesús hace parte de la misma omnisciencia eterna, porque como Él lo declaró, procede de Él lo envió y es uno con el Padre. Y ellos lo tienen ahí al frente, pero no le han entendido y no le han reconocido. Desde el versículo 30 vamos a darnos cuenta que en unos 3 versículos la palabra nos permite entender un poco una segunda reacción que hay ante estas afirmaciones de Jesús, de que Jesús era Dios, y tiene que ver con la convicción dividida que hay entre ellos. Dice el versículo 30 al 32, buscaban pues prenderle, es decir, arrestarle, pero nadie le ponía manos, porque aún no había llegado su hora. De la multitud muchos creyeron en él y decían, el Mesías cuando venga hará más milagros de los que éste hace. Oyeron los fariseos a la muchedumbre que cuchicheaba acerca de él, y enviaron los príncipes de los sacerdotes, o los principales sacerdotes, y los fariseos, alguaciles, para que lo prendiesen. Enfurecidos, las autoridades, enojados por lo que consideraban una blasfemia, enojados por esto que dice de que Él no viene por cuenta propia, sino que lo ha enviado el Dios verdadero, algo que ellos consideran una blasfemia.
pues procuran arrestarlo. Evidentemente, hay inicialmente una especie de esfuerzo espontáneo de la multitud, porque cuando se acaba este texto que acabamos de leer, cuando se acaba en el versículo 32, nos dice que los fariseos y los principales sacerdotes enviaron alguaciles, pero también el versículo 30 comienza diciendo que buscaban arrestarlo, buscaban cogerlo, prenderle. Es decir, al final de este texto que acabamos de leer, al final de este segmento, hay una intención oficial de arrestarlo. Los principales sacerdotes y los fariseos envían a la policía del templo, nos dice el versículo 32, para arrestarle. Pero también este segmento comienza diciéndonos que buscaban arrestarlo. Es decir, al parecer había un esfuerzo espontáneo por parte de algunos en la multitud, distinto al intento oficial de arrestarlo que nos describirán en el versículo 32. Eso nos permite entender un poco qué es lo que también está pasando en la multitud. Hay algunos de la multitud que no son autoridades, pero hay algunos de la multitud que se indignan también con el mensaje de Jesús, al punto de que quieren cogerlo, quieren arrestarlo, quieren ir y prenderle. Sin embargo, nadie le ponía las manos, nadie logró hacerlo, nadie logró arrestarlo. ¿Por qué? Pues nos dice la palabra, porque no había llegado su hora. El texto no nos dice específicamente por qué fallaron. Es muy probable, ahí tendríamos que especular un poco, es muy probable que sea porque hay algunas otras de la multitud que lo protegían. Y ahí vemos esa convicción dividida. Hay algunos de la multitud que tras escucharlo tienen tanto aborrecimiento por él o están tan en contra de sus declaraciones que ellos mismos espontáneamente intentan ir por él para callarlo, para prenderle, para entregárselos a las autoridades, para entregárselo a la policía del templo, para que no siga hablando. Pero por otro lado es muy probable que no hayan sido capaces de hacerlo porque muchas personas lo protegían. ¿Qué nos da a entender que algunas personas lo protegían? Pues de la multitud muchos creyeron en él, nos dice el texto. De la multitud muchos creyeron en él y decían, el Mesías cuando venga hará más milagros que los que éste hace. Cuando venga el Mesías veremos más señales de las que hemos visto. Sin embargo, Juan, el escritor del Evangelio, rápidamente nos da un aspecto divino como razón por la cual fallaron esos intentos de arrestarle. Rápidamente nos lleva la mirada hacia la voluntad de Dios cuando declara que ninguno le echó mano porque aún no había llegado su obra. Como ya se nos había dicho en un capítulo anterior, cuando por ejemplo, en este mismo capítulo, iniciando, cuando nos dicen que Jesús no había subido al tabernáculo cuando los hermanos querían o cuando sus familiares cercanos querían, sino que él sabía en qué momento debería ir, así como también en muchos otros lugares de este evangelio y de la palabra, nos hablan un poco de una especie de cronograma que tiene el Padre. Pues aquí, al parecer, Juan nos lleva directamente hacia ese aspecto divino, diciéndonos Jesús y nada de lo que tenía que ver con Jesús se operaba por fuera del cronograma soberano del Padre. ¿Por qué fallaron? Nosotros podríamos decir, porque había algunos que lo protegían, porque algunos que sí creían que era el Mesías y no iban a dejar que le hicieran daño. Sin embargo, Juan directamente nos lleva la atención al aspecto divino. Fallaron, nadie pudo echarle mano, nadie le ponía las manos. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Juan es insistente en hablarnos del cronograma soberano del Padre. Nada podría precipitar la muerte de Jesús antes de la hora señalada. Como siempre, la historia de la redención estaba en el punto que debía estar. El propósito soberano de Dios no se frustraría. Eso que estaba pasando ahí no era que algo se le hubiera salido a Dios de las manos. No es que Dios esperaba que todos lo acogieran de manera distinta y eso lo cogió por sorpresa. Y Dios estaba por ahí rascándose la cabeza en el cielo, craneando un poco qué iba a hacer a partir de esto, porque él no contaba con tanta oposición. No. Juan aquí nos está diciendo nada en la historia de la redención
está fuera del punto que debe estar. El propósito soberano de Dios no se frustra. Y nadie fue capaz de ponerle una mano encima. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Su hora sería 6 meses después. Su arresto sería 6 meses después. En el momento definido por Dios, en la Pascua, porque Él es nuestro Cordero Pascual. Él muere como el Cordero Pascual por cada uno de nuestros pecados. El tiempo soberano de la muerte de Cristo, cuya hora exacta Dios escogió, es un tema repetido en este Evangelio. En el capítulo 8 nos lo encontraremos de nuevo. Otra vez nos dirá, sus enemigos no le pudieron echar mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Nos repite exactamente lo mismo que acá se dice. Más adelante nos va a decir que Jesús le anuncia la muerte a sus discípulos, le anuncia que su muerte está cercana, y la manera como lo hace es: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, no es un momento aleatorio, es un momento definido, y ya se acerca esa hora en la que el Hijo del Hombre será glorificado. Y sabemos que Jesús en ese momento oró, y oró con estas palabras: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y Jesús sabía cuál era su hora, qué iba a pasar en esa hora, y aquí Juan nos está diciendo: nadie pudo prenderle, porque Jesús moriría en el tiempo señalado, de la manera señalada, no durante la fiesta de los tabernáculos, a manos de esta muchedumbre, no. Moriría durante la fiesta de la Pascua, moriría no con una forma de muerte judía, moriría con una forma de muerte romana. La cruz no era judío, los que eran condenados a muerte a manos de los judíos morían lapidados, morían apedreados, como murió Esteban. En cambio, Jesús murió por un delito político, por oponerse al César, que fue lo que hicieron ver las principales autoridades judías delante de los gobernadores romanos, y por eso fue condenado a la cruz, que era una forma de muerte romana. Todo se hizo y todo aconteció según el plan divino, el propósito divino. Ahora, las afirmaciones de Jesús forzaban una decisión en las personas. ¿Y cuál era el resultado que nos está mostrando la palabra? El resultado era división. Exactamente lo que Cristo dijo que traería. ¿Recuerdan ese pasaje que a veces hemos escuchado en algún grupo o en alguna Eucaristía, que a veces pareciera como difícil de entender? Mateo en el capítulo 10 nos dice: no penséis, dice Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Lo mismo está pasando acá. Así fue en esta ocasión. Algunos de los que escuchaban a Jesús tenían una respuesta tal que querían ir a arrestarlo y callarlo y matarlo. Y habían otros que, por el contrario, creían que era el Mesías y se hacían la pregunta: ¿será que cuando venga el Mesías hará más señales que este? ¿Será que cuando venga el Mesías podrá hacer más milagros que este? A ellos ya sabían que cuando viniera el Mesías haría señales y prodigios y milagros. Y algunos eran muy conscientes de lo que Jesús había hecho, y entonces les parecía increíble que no lo relacionaban con el Mesías después de todo lo que había hecho. En esa ocasión, algunos lo rechazaron con rabia, mientras que otros creyeron en él. Había división, habían convicciones divididas, y por eso la pregunta retórica, otra vez una pregunta retórica, que cuando vemos el texto en el griego, está clara una respuesta negativa. Está clara que la misma manera de enunciar la pregunta espera una respuesta negativa. El Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Es como si no quisiéramos esperar una respuesta, sino que la misma pregunta diría: es que creemos en él porque cuando venga el Cristo es imposible que haga más señales de las que éste hace. Claramente conocían la profecía del Antiguo Testamento, en donde se decía que el Mesías realizaría milagros,
que nos aparece en el versículo, en el capítulo 29 de Isaías. Y algunos de los de allí, pues simplemente no podían imaginar que cuando viniera el Mesías hiciera más señales que Jesús. Tal vez algunos que estaban allí en esa fiesta eran peregrinos que venían de Galilea y recordaron cuando Jesús convirtió el agua en vino allí en Cana de Galilea. Y tal vez algunos estuvieron en la alimentación milagrosa de los 5.000. Y tal vez algunos de los de Judea se enteraron del enfermo que Jesús sanó allí en el estanque de Betesda. O algunos por muchos medios, porque fueron testigos o porque les contaron, estaban conscientes de los muchos milagros que Jesús había realizado hasta ese momento. Y simplemente les parecía que era imposible que cuando viniera el Mesías hiciera más señales que este. Cuando los fariseos entonces oyeron esto, oyeron que ya la gente empezaba a murmurar y a darle crédito a las palabras de Jesús y que ya algunos estaban empezando a considerar la idea de que efectivamente era el Mesías por las señales que había hecho, pues se alarmaron. No querían que las personas hablaran de Jesús, no querían ni siquiera que se contemplara la idea de que podía ser el Mesías. Les molestaba tanto esa popularidad de Jesús que entonces unieron fuerzas con los fariseos, con los saduceos, perdón, que son sus archirrivales. Y dijeron, vean lo que nos dice el versículo 32, oyeron los fariseos a la muchedumbre que cuchicheaba acerca de él y enviaron a los príncipes de los sacerdotes y los fariseos alguaciles para que les prendiesen. Es decir, enviaron los principales sacerdotes y los fariseos la policía del templo para que lo arrestara. Y es muy probable que se nos pase de largo ese asunto de que se habían unido los fariseos con los principales sacerdotes, pero es un asunto de suma importancia. Les molestaba tanto Jesús, les molestaba tanto lo que afirmaba Jesús, que fariseos y los principales sacerdotes no eran fariseos, los principales sacerdotes eran saduceos. Estos, aunque eran archirrivales, aunque eran contrincantes, porque incluso tenían creencias que eran un poco distintas, unieron fuerzas. Y nos dice la palabra que tanto los fariseos como los principales sacerdotes se pusieron de acuerdo para enviar la policía del templo, para enviar los alguaciles del templo. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos también eran conocidos como los sadoquitas y conformaban un grupo de judíos aristócratas pertenecientes a la clase social alta que se desarrolló en Jerusalén entre los siglos I y II antes de Cristo. Son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc, por eso se les llama los sadoquitas. El sumo sacerdote Sadoc es de la época de Salomón. Cuando Salomón era rey, el sumo sacerdote era Sadoc y a sus descendientes se les empezó a llamar los sadoquitas. Ese nombre Sadoc significa justicia o rectitud, de tal manera que cuando entre ellos se les llamaban los saduceos, es como si en castellano hubiera un grupo al cual les llamáramos los justos o los rectos. Es decir, el mismo nombre que pregonaban daban a entender que ellos eran los verdaderamente justos o los verdaderamente rectos delante de Dios. Los saduceos o sadoquitas especialmente pues eran reconocidos porque ocupaban puestos con poder significativo, ocupaban puestos siendo parte del Sanedrín. A esta secta de los saduceos pertenecía el sumo sacerdote, por ejemplo, ya sabemos que vienen de Sadoc. Siempre el sumo sacerdote de Israel era de la secta de los saduceos. Ustedes recordarán, por ejemplo, que el Evangelio nos narra que cuando Jesús fue arrestado, lo llevaron ¿donde quién? Donde Caifás, que era el sumo sacerdote del momento. Caifás, por ejemplo, era un saduceo. Y los saduceos eran los encargados de mantener la paz entre los judíos y los romanos. Y con base en ello tomaban decisiones pues, que los beneficiaran como nación. Roma es el imperio, Israel está sometido al imperio de Roma, pero la estrategia de Roma es, no me meto en sus creencias religiosas, les voy a dar libertad, no tienen que adorar los dioses romanos, no tienen que hacer los ritos romanos, vamos a darles libertad para que ustedes sigan con la religión de ustedes, siempre y cuando nos paguen los impuestos
y siempre y cuando eso que ustedes desarrollen no nos genere disturbios, no nos genere problemas. Por eso muy seguramente es que los saduceos no, recuerden ahora más adelante que les dije que complementaríamos uno de los puntos, es muy seguro que los saduceos cuando veían allí en el templo a Jesús hablando delante de todos, es muy probable que los saduceos no lo arrestaron de inmediato porque sabían que podrían generar un alboroto y ellos eran los encargados de mantener en tranquilidad al pueblo, mantener la paz entre judíos y romanos, y con base en ello pues tomaban las decisiones como nación. Esta posición de ellos hizo que sus trabajos estuvieran más ocupados en temas políticos que en la religión misma. Entonces el sumo sacerdote en esa época era más un puesto político, era más un puesto ahí intermedio entre Roma e Israel que un puesto religioso como tal. En términos de creencias, simplemente podríamos decir que los saduceos, por ejemplo, negaban que Dios interviniera en asuntos personales. No consideraban que Dios intervenía en nuestros asuntos como personas. Tampoco creían en la vida después de la muerte, que eran asuntos totalmente distantes a lo que creían los fariseos. Los saduceos, como acabo de decir, pues creían que el hombre era el creador de sus propias circunstancias, mientras que los fariseos pensaban que el creador de todo era Dios, que el que dirigía nuestras vidas era Dios, que el que permitía que viviéramos X cosas era Dios, que había que encomendarle las acciones a Dios porque Dios se inmiscuía en mis asuntos personales. Los saduceos no lo pensaban así. Los saduceos provenían de la aristocracia judía, mientras que los fariseos eran de la clase media. Los fariseos, a diferencia, por ejemplo, de los saduceos creían en que llegaría el Mesías, mientras que los saduceos no creían en la llegada del Mesías. Los saduceos eran miembros del Sanedrín, mientras que los fariseos eran rabinos. Es decir, eran dos sectas de cierto reconocimiento en Israel, pero eran distintas. Y tenían creencias diferentes, porque los fariseos sí avalaban que Dios tuviera control sobre las cosas personales, y fuera de eso, los fariseos creían en la resurrección después de la muerte y en las tradiciones religiosas de la ley. Los fariseos no se metían mucho en temas de gobierno y en temas políticos porque consideraban que Dios castigó a los hombres debido a sus gobernantes, mientras que los saduceos se metían directamente en temas de gobernanza, de política, porque creían en el beneficio político y económico de los gobiernos y fomentaban la relación política. Esto quiero ponérselos de contexto para que más o menos entiendan cuál fue la animadversión provocada por Jesús. Dos sectas muy populares en la época, los fariseos y los saduceos, que en la palabra nos hablan constantemente de ellos, pero que no son lo mismo, que tienen incluso puntos de discordia entre ellos, porque en sus creencias y en sus maneras de aplicar algunas cosas de su vida religiosa no están de acuerdo. Estos, a pesar de sus diferencias, se pusieron de acuerdo, nos dice la palabra. Oyeron los fariseos a la muchedumbre que cuchicheaba acerca de él. ¿Y qué hicieron? Fueron y hablaron con los principales sacerdotes, con los saduceos, y luego se pusieron de acuerdo, y tanto fariseos como saduceos, tanto fariseos como principales sacerdotes, enviaron alguaciles para que lo arrestasen. No importaban las diferencias, a ambos les convenía que Jesús dejara de hablar. A los saduceos por temas de evitar alborotos políticos, y a los fariseos porque les parecía que era un hereje, que estaba obviamente haciéndose igual a Dios y estaba engañando a los demás diciendo que era el Mesías. Estaban en extremos opuestos en el espectro teológico, pero el odio mutuo hacia Jesús los unió. Hicieron al parecer una consulta de pronto formal en el Sanedrín, y allí mandaron a los alguaciles. Estos alguaciles de los que se nos habla en este texto son una especie de fuerza policial compuesta por levitas. Era solamente, en términos generales, para mantener el orden en los terrenos del templo, especialmente en las festividades, aunque en ocasiones el Sanedrín también podía emplearlos en otras partes para asuntos no relacionados con la política romana, pero en general era como una especie de policía de los levitas encargada de mantener el orden en el templo
y obviamente eran especialmente utilizados cuando habían fiestas como esta de los tabernáculos, que era una fiesta principal. Se pusieron de acuerdo y entonces ya de manera formal enviaron a estos policías del templo, a estos alguaciles, a que arrestaran a Jesús. Esta sección nos muestra entonces esa división que había en la multitud. Algunos eran propensos a reconocerlo como Mesías, y así pasó en la semana de la Pasión. Más adelante pues veremos cómo esa entrada triunfal a Jerusalén hace que muchos lo reconozcan y lo saluden como Mesías, que es lo que en la tradición católica celebramos como el Domingo de Ramos, mientras que otros buscan desesperadamente callarlo. Estos líderes que debieron haber sido los primeros en reconocerlo por el conocimiento que tenían de la ley, fueron los que encabezaron todos los esfuerzos por eliminarlo. Finalmente, desde el versículo 33 al 36, nos habla el texto del desprecio que genera como respuesta estas afirmaciones de Jesús por parte de la multitud. Dijo entonces Jesús, nos dice el versículo 33 al 36, aún estaré con vosotros un poco de tiempo y miré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Dijéronse entonces los judíos, ¿a dónde va a ir este que nosotros no hayamos de hallarle? ¿Acaso quiere irse a la dispersión de los gentiles a enseñarles a ellos? ¿Qué es esto que dice? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Como se haría evidente después en la narración, los guardias del templo, los alguaciles del templo, a los que los saduceos y los fariseos enviaron, no pudieron cumplir su misión para arrestar al Señor. Todavía no nos dicen por qué no cumplieron la misión, pero Juan más adelante nos lo dice. Y es algo que ya hemos mencionado, creo que lo mencionamos hace 8 días, y es un asunto hermosísimo que nos revela el Evangelio de Juan, y es que estos alguaciles a los que enviaron los fariseos y los saduceos van al templo a arrestarlo y vienen con las manos vacías, y cuando se presentan delante de las autoridades que los enviaron y éstas les dicen, ¿por qué no lo trajeron? La respuesta de estos alguaciles es, nunca nadie ha hablado como habla este hombre. Es decir, al parecer, Jesús habla de una manera tal que aún los policías que fueron enviados para que lo arrestaran, apenas lo escucharon, a pesar de ser sus contrincantes, a pesar de que parecían en bandos contrarios, a pesar de eso no pudieron arrestarlo. Pero no porque se los hayan impedido, sino que ellos mismos dicen, nunca nadie ha hablado como este hombre. Es como si dijeran, no vamos a decir si es el Mesías o no, pero hay algo en él que es diferente y nosotros no fuimos capaces de callarlo. Hay algo en él que definitivamente es diferente y por lo tanto no fuimos capaces de meternos con él, no fuimos capaces de arrestarlo. No pudieron cumplir su misión. Entonces, como no lo arrestaron, Jesús siguió proclamando la verdad sobre él. ¿Qué dicen? Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré de nuevo al que me envió. En pocos meses, en la primavera siguiente, en la Pascua, crucificarían a Jesús y después resucitaría de los muertos y ascendería al Padre que lo envió. A eso se está refiriendo. Todavía un poquito de tiempo estaré con ustedes y luego iré al que me envió. 6 meses más estaré aquí y luego, tras mi resurrección, iré y estaré a la diestra del Padre. Y por lo tanto Jesús continúa advirtiéndole a sus oyentes, cuando llegue ese momento y suba a la diestra del Padre, iré al que me envió. Cuando llegue ese momento de ir al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, ya que donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Quienes rechazan a Jesús nunca pueden llegar a donde Él iba cuando ascendió. Quienes rechazan a Jesús nunca llegarán a donde Él está hoy, en el cielo
a la diestra del Padre, y nunca estarán allí porque morirán en sus pecados y no entrarán en la presencia de Dios. Jesús diría más tarde a sus discípulos que ellos no lo podían seguir de inmediato al cielo, pero que después sí lo harían. Y eso que nos revela Juan más adelante en su Evangelio, en el capítulo 13, nos da a entender que esto que dice Jesús, de que iré a mi Padre y a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir, se lo está dirigiendo a los incrédulos. Porque lo que le dice a sus discípulos es diferente. Lo que le dice a sus discípulos es: hijitos míos, un poco de tiempo estaré todavía con vosotros. Vea la semejanza de las palabras. Me buscaréis, y como dije a los judíos, estoy leyendo Juan 13:33. Hijitos míos, un poco estaré todavía con vosotros, me buscaréis, y como dije a los judíos, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Eso también os lo digo a vosotros ahora. Pero luego en el versículo 36 dice: díjole Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y respondió Jesús: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, mas me seguirás más tarde. Es decir, a los incrédulos, simplemente a donde él va, no podrán seguirle. Pero a los discípulos les responde lo mismo que le dijo a los judíos, pero con un complemento. A donde yo voy ustedes no pueden venir, pero por ahora, ya me seguirán más tarde. Por ahora no pueden seguirme, me seguirás más tarde. En lugar de atender esa advertencia del Señor, los incrédulos lo ridiculizaron. Jesús los estaba advirtiendo y les estaba diciendo: me voy a quedar un poquito de tiempo todavía más con ustedes. ¿Qué les está diciendo? Ese es el tiempo para que crean. Crean mientras todavía tienen tiempo, porque después me iré al Padre y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y ellos, en vez de atender esa advertencia fuerte que hace el Señor, lo ridiculizaron. ¿Qué dijeron? ¿A dónde irá este? Que no podemos hallarlo. ¿A dónde va a ir? Que nosotros no hayamos de hallarle. ¿Acaso quiere irse a la dispersión de los gentiles o a la dispersión entre los griegos? Dicen algunas traducciones. Y enseñará allí. Va a enseñarle a los gentiles de la dispersión. ¿Qué es ese asunto de la dispersión? Para que entendamos efectivamente esta expresión a través de la cual se ridiculiza a Jesús. Israel como nación, en el Antiguo Testamento, se le advirtió repetidamente a través de diferentes profetas que el pueblo caería, que la nación caería en manos de extranjeros por su desobediencia y por haberse olvidado del Señor. Esa caída llegó en manos del ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien sitió a la ciudad santa. Y este ejército entró a Jerusalén, la saqueó, incendiaron el templo, se llevaron los tesoros y los vasos sagrados y deportaron al sector más representativo de la población. Toda esta historia la pueden encontrar en Segunda de Reyes, por ahí en el capítulo 25. Israel entonces fue deportada. El sector más representativo de la población fue deportado ¿a dónde? A Babilonia. Y la ciudad santa, Jerusalén, fue totalmente arrasada. El templo que construyó David y Salomón fue arrasado. Todos los utensilios fueron robados, todos los tesoros del templo fueron robados. Y el pueblo de Israel vivió un periodo de exilio. Ese es el periodo, es un periodo en donde ellos viven exiliados en Babilonia. Es un periodo relativamente breve cuando uno lo compara con el resto de la historia de Israel. Dura unos 60 años, desde la primera deportación hasta el edicto de Ciro, que fue el edicto que se dio para que ellos pudieran regresar, pero fue uno de los periodos más ricos y fecundos en la historia de la salvación, porque allá en Babilonia los israelitas meditaron sobre la catástrofe que les había acontecido, meditaron sobre la caída de la ciudad santa, volvieron su mirada hacia el Señor y esperaron ansiosamente que el Señor volviera a intervenir en favor de ellos. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando se devuelven del exilio, hay un edicto que se llama históricamente el edicto de Ciro,
del rey Ciro, un edicto en donde les da la libertad a los israelitas para que vuelvan a su tierra. El edicto de Ciro, del que la Biblia conserva dos versiones, lo encontrarán en el libro de Esdras. En el capítulo 1 hay una versión del edicto de Ciro y en el capítulo 6 hay otra. A través de ese edicto se autoriza a los deportados regresar a Israel, a Palestina, ¿sí? Hubo un retorno paulatino, hubo una primera caravana que llega y empiezan pues a intentar reedificar el templo, más o menos para que vayan concatenando cosas. En esta época en donde se viene la primera caravana y empiezan a reedificar el templo, guiados por Zorobabel, ese primer intento de reconstruir el templo fue entorpecido por los samaritanos. Y de este tiempo del que estoy hablando es que viene la enemistad entre los samaritanos y los judíos, porque los samaritanos entorpecieron esa reconstrucción del templo y por lo tanto, porque no los dejaron intervenir en esa reconstrucción, y por lo tanto los samaritanos tienen otro templo y otro lugar de adoración. Estos daticos, no pretendo pues que se llenen de mucho de estos datos históricos, pero son importantes sobre todo para cuando leen, por ejemplo, el encuentro entre Jesús y la samaritana. Por eso es que a la samaritana le asombra tanto que Jesús le hable, porque los judíos no le hablaban a los samaritanos. Y esa enemistad que hay entre ellos viene de esta época, de cuando Israel vuelve del exilio, ¿sí? Sin embargo, pues se da toda esta reconstrucción del templo. Ustedes en la palabra pueden leer, por ejemplo, los libros del profeta Ageo y del profeta Zacarías. El profeta Ageo y Zacarías se van a encontrar en los libros de ellos que animan a Zorobabel a continuar con la reconstrucción del templo, porque son profetas pues, que aparecieron en la historia de Israel en esta época de la que les estoy hablando. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que cuando se da el exilio a Babilonia, el profeta Jeremías le da consejos a los deportados a Babilonia. A aquellas personas que iban a ser deportadas, Jeremías les aconseja que se dediquen al cultivo de la tierra, que se dediquen a algunas actividades rentables. Y ellos le obedecieron y lograron construir en el exilio colonias muy florecientes, lograron tener buenas posiciones, algunos incluso llegaron a tener cargos de importancia en el imperio persa, por ejemplo Nehemías. Hay un libro en la palabra que van a encontrar que es de Nehemías. Nehemías era un alto funcionario del imperio persa, a pesar pues de que era judío, porque estuvo en la deportación y le hizo caso a Jeremías y se dedicó pues a intentar prosperar allí en Babilonia. ¿Qué pasó? Que cuando se da el edicto de Ciro para que se devolvieran, algunos de los que habían sido deportados ya tenían unas buenas posiciones y habían alcanzado cierta prosperidad en Babilonia y no quisieron regresarse, sino que se quedaron allá. Y allá empezaron a construir colonias judías en el extranjero. Antes del exilio, todo Israel estaba en una misma nación, ahí concentrada. Después del exilio, ya habían colonias judías en el extranjero, a las cuales se iban sumando paulatinamente algunos otros judíos que salían de Palestina queriendo probar fortuna en el exterior. De tal manera que en el siglo I antes de Cristo, muchos judíos que habían emigrado y sus descendientes estaban diseminados por todas las regiones del mar Mediterráneo. Y al conjunto de estas comunidades judías, que no estaban ahí en Palestina, sino que estaban regadas por todo el Mediterráneo, se les llamó la diáspora. La diáspora es una palabra de origen griego que significa dispersión. Es decir, es como si dijeran, nosotros los que estamos aquí adentro somos los judíos pues, reunidos en nuestra nación. Y hay algunos que están dispersos. Esos eran los judíos de la diáspora. Esa diáspora la utilizó el Señor. Había un propósito muy interesante con estos judíos de la diáspora, porque esa diáspora, a través de la influencia de los judíos de la diáspora, muchos paganos se convirtieron al monoteísmo judío. Algunos que no eran pues del pueblo se convertían al judaísmo. Algunos solamente aceptaban algunos preceptos y a estos se les llamaban los temerosos de Dios, pero habían algunos otros que se convertían por completo al judaísmo, se sometían completamente a la ley mosaica, llegando a la circuncisión. A estos se les llamaban los prosélitos. Cuando se estén leyendo Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que les van a hablar constantemente de los temerosos de Dios
y de los prosélitos. Los temerosos de Dios eran paganos que se convirtieron al judaísmo por la influencia de estos judíos de la dispersión y que solamente aceptaban algunos preceptos, y los prosélitos eran también algunos que se convirtieron, pero se sometieron completamente, incluso llegando a la circuncisión. Sirvieron mucho para la evangelización, para la iglesia, para que el mensaje de la iglesia cristiana pudiera pregonarse y esparcirse. Los primeros misioneros cristianos, nos dice Hechos de los Apóstoles, encontraron por todas partes prosélitos y temerosos de Dios, que escuchaban su mensaje, que se convirtieron después al cristianismo, algunos de ellos los hospedaban, etc. Esto les podrá a ustedes dar un contexto de lo que están diciendo, de lo que le están diciendo a Jesús. Dijeron entonces los judíos, dijéronse los judíos, ¿a dónde va a ir este que nosotros no hayamos de hallarle? ¿Acaso quiere irse a la dispersión de los gentiles a enseñarles a ellos? Los judíos más ortodoxos, los judíos más conservadores, consideraban que los samaritanos, ellos no pasaban ni siquiera por Samaria porque se contaminaban, consideraban que los samaritanos estaban contaminados porque se mezclaron con personas de otros pueblos. Y lo mismo pasaba con los de la dispersión. Los de la dispersión dejaban que sus hijas se casaran con paganos, siempre y cuando estos paganos se convirtieran al judaísmo. Pero los que estaban aquí en Jerusalén consideraban que aquellos eran impuros, que se mezclaron con otros. Y por eso, ridiculizando un poco a Jesús, cuando Jesús dice, a donde yo voy ustedes no pueden seguirme, iré al que me envió. Vean que está hablando de su resurrección y su ascensión al Padre. Esto ridiculizando esta revelación de Jesús, lo que dicen es, ¿y a dónde va a ir este que nosotros no podamos ir? Seguramente nadie aquí lo va a reconocer como Mesías y le va a tocar irse a aquellos de la dispersión. Les va a tocar irse por allá a los pueblos griegos, a buscar a los dispersos, a buscar a los de la diáspora y a enseñarles, a ver si de pronto ellos que están más contaminados y más llenos y son menos fieles, a ver si de pronto a ellos logra embaucar, a ver si a ellos de pronto los logra engañar. Les parecía absurda la idea de que el Mesías ministrara a los gentiles, porque el Mesías había venido a los judíos. Según ellos, el Mesías vendría a los judíos. Y entonces una manera de rechazarlo fuertemente como Mesías era decir, ¿a dónde va a ir? Le va a tocar terminar yéndose por allá para donde los gentiles de la diáspora, porque seguramente nadie más le va a creer. Irónicamente, fue por la ceguera espiritual de Israel, con su rechazo al Mesías, que el Evangelio alcanzó a los gentiles, sin interés en el judaísmo. Cuando vamos a la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 11, Pablo nos dice, y pregunto yo, ¿es que han tropezado para quedar caídos? Se refiere a los judíos que no creyeron en Jesús. ¿Han tropezado para quedar caídos? Se responde, de ningún modo, sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles para llenarlos de celos. Irónicamente, aunque estos malinterpretaron el ascenso de Jesús al Padre y burlonamente lo relacionaron con los gentiles, pues precisamente, irónicamente, debido a su rechazo a Jesús, el cristianismo llegó a los gentiles. Y el cristianismo para salvación llegó aún a aquellos que no teníamos interés en el judaísmo, a nosotros. Usted y yo, pues, muy seguramente pueden haber algunos de nuestros conocidos que sean judíos, pero la mayoría de nosotros no lo somos. Y somos cristianos porque la buena nueva de la salvación alcanzó a los gentiles, según lo que nos dice Pablo, debido al corazón endurecido de los judíos para llenarlos de celos. Vieron que esa afirmación de Jesús, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir, era un respaldo para esa burla que estaban haciendo de ir a la diáspora. Lamentablemente no entendieron en absoluto lo que Jesús dijo. Para terminar el texto,
Nos está hablando fundamentalmente de unas respuestas que dio la multitud a las afirmaciones de Jesús. Respuestas que dieron porque no lo entendieron. Respuestas que revelaban una extrema confusión. Respuestas que revelaban una convicción dividida. Respuestas que revelaban desprecio y burla, como acabamos de ver, hacia Jesús. Y a pesar de eso, Jesús, después de esta burla de ellos, lo que está haciendo es seguir con su invitación y con su exhortación. Así como lo hizo Isaías cuando escribió: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras está cercano, escribió Isaías 55:6. De la misma manera, Jesús lo que estaba haciendo era advertir a sus oponentes que no demoraran su conversión, que no demoraran en creer en Él hasta que fuera demasiado tarde. Así como le escribió Pablo a los Corintios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. Lo mismo que Jesús le dijo a aquellos contemporáneos suyos que no creían en Él: estaré todavía un tiempo acá. Aprovechen, no demoren su conversión, no demoren creer en mí, porque luego a donde iré ustedes no me podrán seguir. Lo mismo que el escritor de Hebreos nos suplica: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy están oyendo la voz del Señor, no endurezcan sus corazones. Vean el adverbio de tiempo tan claro. El tiempo aceptable es hoy. El tiempo aceptable es ahora. He aquí ahora el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Exactamente lo mismo le está diciendo Jesús a aquellos oyentes. Estaré un tiempo con ustedes. El tiempo aceptable es ahora. No tarden, no demoren su conversión, porque luego a donde voy no podrán ir. Es la misma exhortación que nos dirige hoy. Esto obviamente es un acercamiento a la palabra para entender un poco más a profundidad algunos términos y la dirección de algunos textos, pero fundamentalmente tiene que llevarnos a conocer más al Señor y acercarnos a Él, e incluso a algunos puede que demorando un poco su conversión, que demorando un poco su entrega total a Dios, sean estos estudios los que los lleven precisamente a colocar su vida totalmente en las manos de Dios. Es la misma exhortación que se les está haciendo. Hoy es el tiempo de gracia. Todos los que estamos escuchando hoy, todos los que tenemos la oportunidad de estudiar un poco más a fondo este texto, somos responsables frente a la misma exhortación que se le dirigió a estas personas. La misma exhortación se nos dirigió hoy a nosotros. Si oyen hoy su voz, no endurezcan más su corazón. El tiempo aceptable es ahora. El día de salvación es ahora. Si lo demora más, de pronto el lugar al que va Jesús, usted no lo puede seguir. Jesús prometió: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. La promesa está clara. Si viene delante del Señor, sin importar las cosas que traiga, sin importar la vida que presente, no va a ser rechazado. Pero la invitación hoy es un poco más directa frente a: no se demore. Cuidado con el jugueteo de los maestros de la ley, que pensaban estar muy cerquita de Dios y se les había perdido del foco. Sabían mucho de la ley, pero no conocían a Dios. El tiempo de la salvación es hoy.
Vamos a orar.